Oli, oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. Y en esta ocasión te enseñaré a realizar otro emoji, y digo otro porque ya tenemos listo uno en el canal y en la descripción de este vídeo usted puede encontrar el enlace. Para realizar este emoji ocuparemos poquitísimos materiales. Usted lo puede utilizar como un emoji sencillito o también puede llevarlo a llavero, que es lo que he hecho yo y le enseñaré a realizar a usted. Entonces, vamos a estar ocupando el hilo que usted prefiera. Recuerde que cualquier amigurumi que yo realice utilizando una marca en específico, usted puede utilizar el hilo que prefiera y dependiendo del hilo, pues tal vez deba variar el gancho también. Yo he ocupado hilaza La Abuelita, que es un hilo 100% algodón, mide aproximadamente 3.5 milímetros y el color en específico es canario. También suelo utilizar muchísimo el Sinfonía y el color que más se parece a este es el mango en la marca Sinfonía. Para el corazón he preferido utilizar la marca Sinfonía, que no se ve así como acá. Esta bolita la he hecho yo y este en especial es el color rojo granate. También vamos a estar ocupando una hebrita de hilo de bordar para los detalles de los ojos, la boquita, las cejas. Yo he decidido utilizar el hilo de bordar este que tiene un color bien bonito, pues sí prefiero que utilicen algún marrón oscuro y no negro. Queremos que lo que resalte sea la carita tierna del emoji, el corazón. No queremos que pues el color negro se robe toda la atención, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar este. Si prefiero utilizar la marca Sinfonía, también les recomiendo el hilo color tabaco. Para estos hilos, ambos hilos, la abuelita y el Sinfonía, yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero si usted lo realiza en forma de V para la abuelita, también puede utilizar el mismo número de gancho. Voy a estar ocupando tijerita, agujita lanera, alfileres, relleno. Y también voy a estar utilizando una argollita de esta que se utiliza comúnmente para llaveros. Es todo el material que ocuparemos, así que si se anima a confeccionarla, comencemos. Realizar esta esferita perfecta es muy sencillo. Ya tenemos un tutorial listo en el canal donde les enseño desde la ronda 1 hasta el cierre cómo hacerla pasito a pasito. Si usted tiene duda en cómo realizarla, en la descripción de este tutorial va a encontrar el enlace a ese tutorial. De lo contrario, acá ya puede estar viendo el patrón escrito, es muy fácil de seguir. Tan solo recuerde siempre rellenar muy bien. El relleno forma una parte muy importante en cada amigurumi, pues es el que le va a dar la formita, además del tejido. Tan solo pausa el vídeo si va a realizar la esferita siguiendo las escrituras o de lo contrario diríjase al tutorial y luego regrese para los demás detalles. Realicemos dos manitos exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Hagamos la segunda juntos. Vamos a iniciar dejando una hebra un poco larga al inicio que nos va a servir luego para unir estas manitos a la esfera. Iniciemos con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Podremos cerrar este anillo, jalando bien fuerte. En la ronda 2, primeramente vamos a girar el tejido en esta posición y realicemos 4 puntos bajos comenzando en este primer agujerito que tienen ahí. Un punto bajo, 2, 3 y 4. Para la ronda 3 realicemos 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido en la misma posición y vamos a iniciar con 2 puntos deslizados. Uno en la segunda cadena contando desde donde acabamos, 1, 2, en esta de aquí, el primer punto deslizado. Puede tomar la hebrita que prefiera. Y el segundo punto deslizado lo vamos a realizar en este agujerito que tenemos acá.
Realicemos una cadena y en la misma base vamos a comenzar a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En la ronda 4 giremos el tejido y realicemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En la ronda 5, 2 cadenas, 1, 2, le sigue girando el tejido, le sigue un punto deslizado en la segunda cadena y un punto deslizado en el siguiente puntito. Y esto mismo vamos a repetir 3 veces más. Necesitamos 4 deditos, 2 cadenas, 1, 2, un punto deslizado en la segunda cadena y un punto deslizado en el siguiente punto. Así voy a repetir 2 veces más. Se me ha enredado el hilo. Ok, 2 cadenas, 1, 2, un punto deslizado en la segunda cadena y un punto deslizado en el siguiente punto. Una última repetición, 1, 2 cadenas, un punto deslizado en la primera, o sea, en la segunda parte de donde terminamos, y un punto deslizado en el último puntito que tenemos. Y hecho esto, vamos a cortar la hebra. Lo cierto es que no la necesitamos muy larga, tan solo dejando hebra para asegurar y esconder, y es lo que estaré haciendo ahora. La voy a introducir hacia detrás. Usted va a buscar cuál es la parte de atrás de esta manito, porque las manitos las estaremos colocando así. Entonces, en este caso voy a esconderla hacia la parte que va a quedar hacia dentro. Y así me habrán quedado ambas manitos. Vamos a dejarlas por acá porque vamos a realizar ahora el corazón. Y para el corazón estaré utilizando el rojo granate, que es bien intenso. Iniciemos este corazón con un anillo mágico. Y vamos a subir con 4 cadenas. Ya la que asegure el anillo va a contar 1, 2, 3 y 4. Le siguen 2 puntos altos dobles. Tomamos lazada 2 veces, insertamos en el anillo, extraemos lazada, tomamos lazada, pasamos por 2, tomamos por 2 y una última repetición. Listo, un punto alto doble y necesitamos otro más. Ya tenemos 2. Le siguen 2 puntos altos. 1, 2, 2 medios puntos altos, o sea que seguimos bajando. 1, 2, un punto bajo, no importa si es en V o en cruz. Le siguen 2 cadenas, 1, 2, y luego vamos a repetir lo mismo pero en la forma contraria, o sea, iniciando por un punto bajo, 2 medios puntos altos, 1, 2, 2 puntos altos, 1, 2, 2 puntos altos dobles, 1 y 2, 4 cadenas para bajar, 1, 2, 3, 4 y un puntito deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para asegurar y esconder. Extraemos y antes de cerrar el anillo mágico, esta hebrita con la que hemos acabado la voy a retirar hacia detrás. Y ahora sí, sujete con la yema de su dedo y hale bien fuerte el anillo mágico y esta hebrita del final. Hale bien fuerte hasta que no quede agujero alguno. Listo, así me habrá quedado este corazoncito. La verdad que es bien sencillo. Aquí usted va a acomodar las cadenas que son las que hacen este piquito de abajo. Y listo. Estas hebritas aquí detrás, usted puede hacer un nudo sencillo. De ese modo se van a asegurar
y nos van a servir, o sea, también la que más larga haya quedado nos va a servir para unirlo a la esfera. Perdón. Entonces voy a cortar esta hebrita, esconderla un poquito y luego la voy a cortar. Así va quedando el corazón. Y antes de colocar estas piezas, pues vamos a bordar el rostro. Para el bordado del rostro, así lo voy a hacer yo, pero como siempre le digo, usted puede bordarlo como prefiera. Ahora, yo voy a estar comenzando en la siguiente ronda. Esta es la ronda número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entre las rondas 4 y 5 vamos a colocar lo que son las cejas, con 2 punticos de separación para cada una y 2 punticos, pero, o sea, 3 punticos acá y 2 acá en el medio. Esto es aproximado. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos las 6, 7 y 8. Entre la 7 y la 8, los ojitos con 2 punticos para cada ojo y 3 en el medio. 9 y 10, entre la 9 y la 10, aquí debajo de este ojito vamos a colocar un alfiler y entre la 10 y la 11 un poquito inclinado con 2 punticos de separación voy a colocar el otro alfiler para la boquita. Voy a comenzar por acá arribita. Usted puede comenzar donde guste. Estos alfileres me sirven para guiarme, pero no significa de que van a ser rectas las puntadas, así que preste atención. Esta hebrita que yo estoy utilizando es de bordar, pero usted puede utilizar el hilo que guste. Voy a volver a insertar donde está el otro alfiler y esta vez voy a extraer la aguja lanera en el centro de la ronda que está más abajo, o sea, ahí en el centro de un puntico. Ahí voy a estarlo extrayendo para darle una ligera inclinación. Es bien ligerita. Vuelvo a insertar donde mismo y esta vez voy a extraer ya para la del otro lado. Y lo mismo voy a hacer aquí. Primeramente me aseguro de que esta quede bien bonita. No tan triangular, sino más bien inclinadita. Suelte el hilo. Y vamos a hacer esta de acá. Voy a insertar donde mismo y vamos con los ojitos. Para los ojitos voy a dar 2 puntadas, un poco rectas pero dejándolas sueltas. Una. No la ajuste demasiado. Y cuando dé la segunda puntada, perdón, ya le he dado, pero cuando usted dé la segunda puntada, vamos a salir por aquí arribita para darle una ligera inclinación. Vea, con la parte de atrás de la aguja puede hacer esto y así ya lo va a inclinar un poquito hacia arriba. Vea, cuando ale, así le va a quedar con una ligera inclinación hacia arriba. Y vamos con este otro ojito y vamos a hacerlo mejor. Una puntada. No ajuste demasiado y cuando dé la segunda va a extraer la aguja lanera un poquito más arribita, en el centro. Extraemos con la parte de atrás de la aguja lanera para poder agarrar todas las hebras. Y volvemos a insertar donde mismo y ahora sí vamos con la boquita. Y para la boquita vamos también a dar puntada doble.
una puntada, la dejas sueltita, otra y vamos a extraer un poquito más aquí abajo para sujetar ambas hebras. Algo muy similar a lo que ya hemos hecho con los ojos. Volvemos a introducir donde mismo y voy a estar extrayendo acá donde comenzamos para sujetar estas hebritas. Asegúrese de alar todas las hebritas, ya que el hilo de bordar tiene pues varias hebras. Y luego con ayuda de la misma aguja lanera pues vamos a cotejarlo. Hay alguna hebrita que me ha quedado ahí suelta y eso quiero arreglarlo. Okay. Es así, para nada soy una experta bordando, pero estoy segura de que usted podrá hacerlo mejor. Y una vez hecho este bordado, con estas dos hebritas simplemente voy a asegurar y esconder. Listo el bordado del rostro, vamos a ir colocando ya las piezas que tenemos. Y lo primero que voy a colocar es este corazoncito un poquito inclinadito justo debajo de la boca. Luego con las manitos voy a hacer de que los deditos estos me queden encima un poquito del corazón. Tomamos la otra manito y la vamos a colocar un poquito inclinada, siempre con el dedito pulgar hacia arribita, ¿ok? Bien. Y utilizando agujita lanera, pues vamos a hacer esta unión primero del corazoncito y luego de las manitos, pero siempre dejando libres las puntas de los dedos. Queremos simular que están un poquito sueltos los dedos, pero las manitos sí fijarlas muy bien. Para colocar el anillo será muy fácil. Vamos a utilizar el mismo hilo de color amarillo. Insertemos hacia un ladito y extrayendo en el mismo centro donde hemos iniciado esta esfera. O también puede tomar el punto que prefiera, el que más cómodo le resulte. Yo así lo voy a tomar, no importa que se salga un poquito. Voy a tomar la hebra así nomás, si usted lo cree necesario puede hacer un nudo corredizo. Estaré subiendo con 6 cadenas y sujetando esta hebrita por el momento que luego vamos a asegurar. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto va a depender también del largo que usted prefiera. Tomamos la argollita y voy a realizar en ella un punto bajo. Y luego voy a deslizarme 6 puntos, o sea, en las mismas 6 cadenas, tomando la hebrita que se forma por detrás o la hebra que usted guste. Y vamos a realizar 6 puntos deslizados para volver a bajar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para asegurar y luego esconder. Voy a extraer y con estas mismas 2 hebritas, la del final y la del inicio, voy a hacer un nudo. Agarremos agujita lanera y simplemente vamos a introducir las hebras y esconderlas, pues ya están seguras. Y así habremos acabado este llaverito de emoji. Espero y le haya gustado tanto como a mí. Perdóneme la tardanza y que no haya salido para el 14 de febrero de este 2023, pero estará listo para el momento en el que usted decida realizarlo. Recuerde, si le ha gustado este tutorial, dejarme su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y eso realmente apoya nuestro proyecto. Y si aún no se ha suscrito, pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. 1.000.000 de gracias, en verdad lo
aprecio muchísimo que usted haya visto este video hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau, chau.